11:41 minutos, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional desde Argentina. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto como siempre. Nacho, queríamos profundizar y analizar contigo lo que está sucediendo con este nuevo anuncio, lo que es el inicio de una nueva operación de Israel, donde ahora espera tomar la ciudad de Gaza, donde se encuentra un importante número de palestinos aún, pero también entendiendo que solo un 14% de este enclave palestino no está tomado por Israel. Mi pregunta es, ¿qué va a quedar después de que tomen todo? Entendiendo la devastación que ya hay. Es el momento que mucha gente temía y es cuando Israel hace el avance final sobre las zonas en donde se están amontonando gran parte de los 2 millones de gazatíes. Y si bien es una acción necesaria para poder cumplir con los dos objetivos que le restan a Israel, que es liberar a los 50 rehenes que tomó Hamas en el 7 de octubre, de los cuales 20 se creen que están vivos, también tiene por objetivo terminar de derrotar militarmente a Hamas, que hay que decirlo, aún después de tanto tiempo, sigue siendo una fuerza militar importante. Así que estamos en el principio de una ofensiva final que fue retardada por motivos políticos, pero que va a tener unos resultados que no son alentadores en términos humanitarios, pero que en términos militares y políticos es inevitable. Sí, entendemos cómo Israel podría estar justificando esto, pero además también qué pasa a lo interno, qué costo político podría tomar esto, entendiendo que incluso familiares de los rehenes también han estado denunciando que no se le está dando prioridad a la liberación de los rehenes, sino el acabar con Hamas, y está dejando de lado esto que se suponía era una prioridad. Sí, lo que sucede es que para conseguir estos objetivos va a tener que vulnerar alguna de sus promesas. Recordemos, 2 días atrás en Israel hubo 1 millón de personas en las calles protestando contra el gobierno de Netanyahu, 500.000 en Tel Aviv, y precisamente lo que piden es que se privilegie el destino de los rehenes, y en esto están pidiendo una negociación y se abandone el camino militar. De manera que hay que presentarlo como es. Los dos objetivos no son fácilmente cumplibles sin vulnerar un poco el uno al otro. Así que, por eso decía, se vienen días de imágenes que probablemente sean terribles, pero que de alguna manera eran inevitables. Ahora, Nacho, quizás yéndonos un poco más al futuro con respecto a lo que podría pasar más adelante si Israel en este caso o Medio Oriente también están estudiando la posibilidad de lo que sucedería. Ok, hacemos el escenario de que Israel acaba con Hamas, pero hay toda una generación que se va a ver afectada por lo que ha sido esta ofensiva, y entendemos los rencores, por supuesto, que nos ha dejado la historia en la relación de este enclave o los palestinos en general con los israelíes. Es que esto es lo que plantea la oposición que tiene Netanyahu en Israel, que no hay una idea para el día después. Por un lado, los países sunitas, particularmente los petroleros, habían ofrecido hasta 85.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza. Pero Israel dice que, como debe privilegiar sus necesidades de seguridad, no va a abandonar el control de esta región. Y aquí es donde entra el problema. Es que no hay ningún plan para resolver el desastre humanitario que hay en Gaza. Independientemente de los causantes, queda claro que el 7 de octubre fue el disparador, pero nadie está pensando en Palestina, por lo menos seriamente entre los involucrados, respecto a qué hacer con Gaza cuando termine la hora de la batalla. Y además de esto, ya se está hablando también del tema de las ocupaciones en Cisjordania, una de las más ¿Mm? recientes declaraciones, la veíamos de al menos 21 países, donde está por supuesto Francia, España, Reino Unido, y además que estos países esperan reconocer el Estado palestino en septiembre, y cómo afectaría la Exacto. posible creación de esto. Es que acá entran en corriente, en choque dos corrientes. Es muy, muy complicado entender lo que sucede, pero vamos a tratar de explicarlo.
Por un lado, Netanyahu sabe que para sostenerse en el gobierno necesita el apoyo de la ultraderecha más nacionalista e inclusive de los ortodoxos, que están pidiendo que se anexe Cisjordania, a la que ahora ya empezaron a llamar Judea y Samaria. Pero mientras tanto, tanto Estados Unidos como los países europeos y los países sunitas le están diciendo que tiene que avanzar sí o sí por esta idea de qué va a pasar el día después en la creación o en ayudar a la creación de un Estado palestino porque creen que esa es la única alternativa a la paz. De manera que lo que se contrapone aquí es las necesidades políticas de Netanyahu más lo que consiguen como necesidades de seguridad de Israel y por otro lado el mundo que está de alguna manera aislando a Israel políticamente para presionarla para que le dé un lugar a los palestinos. Así que esa es la otra gran placa tectónica que está provocando estos sismos en Medio Oriente. Ahora, también está una propuesta de paz presentada por Qatar y Egipto. Se espera la respuesta en este caso de Israel. Esta es una también de las quejas de los familiares de los rehenes. Claro, pero es que la propuesta de tanto de Jordania como de Egipto, que además es apoyada no solamente por Estados Unidos, sino que también por Europa, es que Israel ceda el control de Gaza y permita que Gaza sea reconstruida sin la presencia de Hamas, en eso están de acuerdo, pero Israel ha decidido crear una zona de seguridad dentro de la región de Gaza que arrincona y le quita espacios productivos a los gazatíes y además no quiere ceder ese control y ese es el principal obstáculo para el plan de paz. Insisto, necesidades de seguridad de Israel más situación externa se combinan con los deseos de los países europeos, de Estados Unidos y de los países sunitas para que haya un día después. En el día después es donde no existe por ahora ninguna posibilidad de acuerdo y es justamente porque hay demasiados intereses cruzados respecto a qué es lo que hay que hacer con las zonas palestinas y con los palestinos que parece ser que no tienen ni voz ni voto. Y a eso se suma que, por ejemplo, esta semana Francia, el presidente Emmanuel Macron, ha dicho que lo que está haciendo, por supuesto, Israel con la ampliación de esta ofensiva es el riesgo de sumir toda la región en un ciclo de guerra permanente. Ya está escalando esto un poco más. ¿En qué sentido lo hace? Entendiendo que durante los primeros meses veíamos cómo se involucraba también Hezbollah, los hutíes de Yemen, pero digamos que esta intensidad bajó en este caso de estos otros dos actores. Es que de nuevo ahí están los mismos factores. Israel, al haber derrotado no solamente a los proxies de Irán, sino a Irán en sí mismo en la última batalla, tiene una hegemonía militar que es indiscutible. Esa hegemonía militar le permite tener una decisión quizás mayor de la que desean los países de la región sobre el destino de los palestinos. Pero ¿cuál es el problema de los palestinos? Que no están solamente en Cisjordania y en Gaza, están esparcidos en toda la región. Hay 600.000 en el Líbano, 500.000 en Siria, hay 400.000 palestinos en Arabia Saudita y así se sigue repitiendo hasta llegar a los 16 millones. Si los países de la región crean una situación en la que esos grupos palestinos dispersos pasaran a un estado de rebelión por la situación de los libaneses en las zonas de las zonas palestinas controladas por Israel, podría ser un factor de turbulencia interna que ningún país, ni Arabia Saudita, ni Jordania, ni bueno, en el caso de Egipto, quieren afrontar. El problema de los palestinos no es solamente un tema de Israel, es un tema que tiene que ver con toda la región y si no se soluciona de manera integral, entonces los países lo que sienten es que se les está trasladando o se les está sumando un problema que hasta ahora no tenían. Y nos genera una incógnita, Nacho, y es qué más puede hacer la comunidad internacional y cómo es que no ha podido hacer más, por supuesto, hasta el momento. Y si lo pudiera hacer, ¿qué podría realmente? Lo que pasa es que esto tiene que ver con un marco mucho más amplio. Durante los últimos años se ha desprestigiado, digo, no por falta de motivos, el rol de la delegación de la ONU en Palestina en colusión con Hamas les dio motivos, pero lo que es el sistema de resolución cooperativa de conflictos está siendo desarmado y los nacionalismos están creciendo, de manera que es poco lo que puede hacer la comunidad internacional
si no empieza a ponerse de acuerdo con que tiene que crear un sistema multilateral que sea cooperativo y que tenga en cuenta a los factores de todos sus miembros. Mientras eso suceda, van a decidir los países de acuerdo al poder que puedan detentar en cada conflicto. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos a revisar lo que está sucediendo en Gaza, sobre todo con esta nueva ofensiva. Gracias a ustedes, como siempre es un placer. Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales, son las 11:52 minutos.